Temas económicos en nuestra pantalla hasta ahora. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Vamos a empezar a ver lo que está ocurriendo en nuestros pueblos. Vamos a iniciar con Venezuela. Aquí hay que remarcar un indicador muy importante de la economía de este país. Lo ha logrado, daba la información uno de los ministros de este país el fin de semana y sin embargo no ha generado titulares. Es un hecho, está pasando. Venezuela logró reducir su indicador de pobreza extrema. Pemex dice que hay combustible para México y el presidente López Obrador pide paciencia para acabar con el contrabando. Alquileres en España, una situación que es poco conocida, sucede en Europa y es muy dolorosa. Hoy lo vamos a analizar. De una vez con informaciones de Venezuela. Vamos a ver hasta ahora distintos pronunciamientos, redes sociales acerca de lo que está ocurriendo en este país. Hemos hablado en titulares de nuestro indicador que ha generado buenas noticias de este lado del mundo porque se trata de la reducción de pobreza extrema. Vamos a ver entonces Norteamérica hasta ahora con las informaciones y con ese titular que mostraba justamente celebrando la reducción de pobreza. Un 4,4% está este país. Se anuncia también un objetivo que se llama Hambre Cero para el año 2025. Allí tienen entonces cómo aparece la información. El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, indicó que el índice ha descendido de un 0,49 a un 0,38% desde el inicio de la revolución bolivariana en este país. ¿Cómo se traduce esto? En una baja del 4,4%. Este objetivo se cumple, se logra a través de una importante inversión que se hace en programas sociales que se vienen realizando a lo largo de todo el mandato del presidente Maduro como continuidad de lo que se había logrado en el mandato del presidente Chávez. Ricardo Menéndez anunció que la meta es reducir el valor a 0,26 para el año 2025, año en el que se pretende lograr este objetivo llamado Pobreza Cero como los primeros objetivos incluidos en el Plan de la Patria 2019-2025. Este plan contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible del Plan 2030 de Naciones Unidas con indicadores y metas precisas como el fin de la pobreza, producción y consumo responsable, reducción de desigualdades, industria, innovación e infraestructura. Será presentado ante la Asamblea Nacional Constituyente ya como un hecho y con una visión y misión para su ejecución. El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Peter Gauman, explicaba que hay avances importantes en la cooperación entre Venezuela y el Sistema de Naciones Unidas. En este sentido, yo quisiera mencionar que las diferentes agencias han ya empezado en muchas áreas de trabajar con un cierto énfasis en los temas de salud, de nutrición, de protección, también en las áreas económicas y yo creo que hemos hecho pasos importantes el año pasado. Hay recursos adicionales. El secretario general mismo ha dado ha asignado a Venezuela unos recursos importantes. UNICEF firmó un marco de cooperación importante, también otras agencias, la OPS, OMS, otros, y las otras agencias que están aquí que pueden entrar más a detalle adelante. El presidente Maduro, por su parte, pidió ayuda de las instituciones y del Sistema de Naciones Unidas para terminar con este bloqueo económico y financiero que Estados Unidos impone al país suramericano y con el cual busca asfixiar. Porque mucho del dinero que tenemos que sacar a la calle a comprar productos nos los secuestran. Nos tienen todavía secuestrados 1.400 millones de dólares en Euroclear. Y buena parte de ese dinero era para importar insumos de producción y traer alimentos complementarios al país. Está secuestrado 1.400 millones. Y cada vez que vamos a comprar alguna materia prima alimentaria, algunos productos alimentarios, nos bloquean las cuentas. No podemos pagar. Necesitamos ayuda del Sistema de Naciones Unidas.
para que cese el criminal bloqueo de alimentos y medicinas contra Venezuela que tiene el gobierno de Estados Unidos. Necesitamos la ayuda del sistema de Naciones Unidas para nosotros seguir avanzando. Sigue trabajando Naciones Unidas junto al presidente Nicolás Maduro, presidente electo democráticamente por los venezolanos. Cambio ahora, cruzó la frontera, me voy por el lado de Santa Elena del Guairén y tocó Brasil. Jair Bolsonaro, presidente de ese país, dijo que no se opondría a la fusión entre Embraer, fabricante aeronáutico de ese país, con Boeing, una fabricante estadounidense. El Consejo de Administración de Embraer ratificó su aprobación de este acuerdo firmado con Boeing, el cual prevé crear una nueva empresa de aeronáutica civil. Un pronunciamiento de Embraer fue emitido luego que Bolsonaro diera luz verde, a esta fusión entre los dos gigantes. El gobierno asegura que los empleos dentro de la empresa van a ser mantenidos, un reclamo que habían puesto sobre la mesa los sindicatos de la compañía. Otro de los cuestionamientos que surgían en torno a la fusión era que se ponía en riesgo el sistema de defensa aéreo de Brasil, toda vez que estas compañías también acordaron desarrollar el avión de carga militar KC-390 en una segunda compañía dedicada a la promoción y desarrollo de nuevos mercados. El otrora orgullo de la aeronáutica regional toma esta decisión. En México se da otra cuestión. Hay una ofensiva lanzada por el gobierno que se ve como una oportunidad de mandar un mensaje de legalidad a pesar de los errores que se han cometido en la distribución de gasolina. El presidente López Obrador le pide a su pueblo paciencia mientras se prestan soluciones. Desde el mes pasado, el Obrador ha ordenado el cierre de 6 oleoductos principales especialmente vulnerables a las tomas ilegales. Es desde esas tomas ilegales que bandas criminales y ladrones desvían combustible evaluado en miles de millones de dólares. López Obrador, que asumió el cargo el 1 de diciembre, hizo promesa electoral de erradicar la extensa corrupción, de fortalecer a la golpeada Pemex, que es la petrolera estatal, y garantizar estabilidad de los precios de los carburantes. Se va a normalizar el abasto. No quiero decir cuándo, porque no quiero fallarle a la gente. Decirles de que estamos trabajando para normalizar el abasto lo más pronto posible. No va a mantenerse esta situación por mucho tiempo. Pemex tiene 1.600 pipas y rentó 3.400 más, o sea, estamos hablando de 5.000 pipas. Aparte, gasolineros que tienen sus propias pipas están moviendo el producto, porque productos sí hay. Con esto se evita que vayan a la ordeña, que reparemos los ductos que se están interviniendo, que la Secretaría de Marina y el Ejército intervengan las instalaciones estratégicas, como es en este caso. A la vuelta vamos a hablar del presupuesto en España, ¿sí? Vamos a ver cómo están esos números y luego nos preparamos a analizar en el siguiente bloque la situación social con el tema alquileres. Aquí los espero. Vamos a ver estas declaraciones del presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, que anunciaba este fin de semana el aumento del precio del combustible. Aseguró que la decisión de duplicar precios es una manera de enfrentar el déficit que genera el aumento de la demanda y el comercio ilegal. Los ciudadanos, por supuesto, han protestado, porque se supone que ante esas dos cuestiones es el mismo Estado el que debe tomar medidas. Por lo pronto, ya esto está ocurriendo. El precio de la bomba de combustible pasó a $3,11 por litro para el diésel y 3,31 para la gasolina. En las calles de Harare, que es la capital del país, los manifestantes bloquearon carretera y quemaron neumáticos. Los economistas defienden que el aumento tiene sentido, aunque podría ser que los precios de los productos básicos aumenten también en un país que tiene una tasa de desempleo de 80%.
Allí los ciudadanos aseguran que no pueden hacerle frente a un aumento del combustible del 150%. Las protestas se dan en momentos en los cuales el presidente inicia una gira por Europa, entre otros puntos, entre otros países. Va a estar en Rusia también y en Suiza, donde tiene previsto asistir al Foro Económico Mundial de Davos. Y fíjense cómo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con arrasar económicamente a Turquía si el país decide atacar a los kurdos en Siria. Estos últimos son aliados de Estados Unidos en la guerra que emprenden contra el gobierno constitucional de Bashar al-Assad. Una amenaza que la hizo vía Twitter, como habitualmente conocemos de Trump. Hay que ver qué es lo que responden gobierno y ciudadanos. Como dije anteriormente, los socios estratégicos y los aliados no se comunican a través de Twitter o las redes sociales. Tenemos que continuar discutiendo este tema de manera bilateral. Hemos dicho varias veces que no vamos a tener miedo de ninguna amenaza y no vamos a ceder ante ella. Lo hemos dicho antes, así que no se puede lograr nada amenazando a Turquía económicamente. Tenemos que decidir cómo coordinarnos. La solución a este problema, independientemente de lo que sea necesario. No puede hacer nada. Los turcos pueden lograr lo que quieran. Las instrucciones de Trump no se llevarán a cabo. Turquía ya se ha visto afectada económicamente. No pueden afectar más que esto. Ya estamos viviendo bajo su amenaza. Ya se ve la situación del mercado. Su moneda, la lira turca, se debilitó frente al yen este lunes luego de las amenazas de Trump. La lira, que perdió casi el 30% de su valor frente al dólar el año pasado, bajó a 5,53 frente a la moneda estadounidense. Por su parte, el índice BIST 100 de la Bolsa de Estambul bajó un 1,1% en las operaciones de la mañana. Y el gobierno del jefe de gobierno de España, justamente Pedro Sánchez, presentó ante el Parlamento hoy su presupuesto 2019. Allí se compromete a bajar el déficit, a aumentar lo que ellos nombran como gasto social. No le dicen inversión social, le dicen gasto. Sánchez quiere con esto complacer a sus votantes, que quizás tengan que decidir sobre el futuro de la administración este año. Si el Parlamento no aprueba el proyecto de ley, podría provocar una elección rápida antes de la votación general programada para el 2020, lo que agravará aún más el tumultuoso entorno político español. La ministra de Presupuestos, María Jesús Montero, presentó el borrador en el Parlamento con una foto de familia tradicional, donde mostró copias digitales y en papel el documento. Las regiones autónomas como Cataluña, que en 2017 proclamaron su independencia, recibirán en total 6% más de financiación central que hace un año. Hablemos ahora de esa balanza comercial China-Estados Unidos, con un déficit comercial que va en aumento. En términos de dólares estadounidenses, en 2018, el volumen de comercio total entre China y los Estados Unidos fue de 633.520 millones, un 8,5% más año con año. La exportación de China a los Estados Unidos alcanzó los 478.420 millones, un 11,3% interanual. Las importaciones de los Estados Unidos ascendieron a 155.100 millones, un 0,7% más año con año. El superávit comercial alcanzó los 323.320 millones, un incremento del 17,2% anual. El desarrollo del comercio entre China y los Estados Unidos en 2018 ha sido bastante normal, en general, pero el superávit comercial se amplió en cierta medida. Creemos que refleja que China y los Estados Unidos se encuentran en diferentes etapas de desarrollo y que las dos economías están complementariándose. El superávit comercial de China con el mundo fue de 351.760 millones, cayendo un 16,2%. Queda allí un análisis para establecer si esto es bueno o no tan bueno, qué perspectivas tiene a corto plazo esta situación en China.
A la vuelta a otro tema, alquileres en España. Cuando lo presenté en titulares, a esta cuestión les dije que inclusive es una cuestión dolorosa. ¿Por qué? Porque el techo es lo más preciado que tenemos justamente para nuestro día a día, para lo cotidiano. Y aquí hay muchas personas en ese país europeo que se están quedando sin techo. Ya le cuento más. España ha sido tradicionalmente país de propietarios, sí, es verdad, pero esa tendencia empieza a cambiar. ¿Cuándo? Bueno, el régimen de arrendamiento ya se ha convertido en primera opción de vivienda principal. Esto implica vivir alquilados, con todo lo malo que eso conlleva. Año 2017, cifras de Eurostat, 22,9% de la población vive alquilando. Expertos del sector dicen lo previsible es que sigan aumentando justamente esos alquileres en los próximos años. La tendencia se explica por qué. Por el aumento de los precios que tienen los inmuebles en ciudades tales como Madrid y Barcelona desde el año 2015. Esto dificulta el acceso a la vivienda propia, empuja un alquiler a buen porcentaje de la población. Nadie alquila porque quiere o porque tiene ganas solamente por una decisión, sino porque está obligado a hacerlo. 2 cada 3 nuevos hogares en España se inclinan por alquilar y esto, según un estudio de una gestora inmobiliaria, están en los últimos trimestres incluso yendo hacia arriba, o sea, tendencia alcista. Hay gran repercusión, se habla mucho en España por los altos precios del alquiler, crece a un ritmo de 2 dígitos en las grandes ciudades. El porcentaje de población que está alquilando aumentó 7 décimas en 2017, se sitúa en 22,9% para ese año y en 2008, preludio de la crisis económica española, apenas 19,8% de la población vivía en alquiler. Este aumento acerca al país a las grandes potencias europeas que reflejan un porcentaje mucho más alto en este indicador. ¿Qué quiere decir? Que viven alquilados en la gran zona euro. En Alemania, según Eurostat, un 48,6% de la población vivía de alquiler en 2017. En Francia, más del 35%, en Reino Unido lo mismo, más del 35%, en Italia más del 27%. Y allí entonces está la importancia de también poner en contexto qué pasa cuando es el Estado el que asume justamente dar techo digno a su gente, como lo está haciendo en Venezuela el gobierno nacional con el programa Misión Vivienda Venezuela. Si le digo así el dato frío, no se entiende. Ajá, ¿por qué del otro lado de Europa no entienden esta cuestión del techo digno? Y bueno, si tienen allí uno de los países con más del 48% de sus ciudadanos viéndose obligados a alquilar. ¿Cuál es la versión más dramática de estos aumentos de precios? Los desalojos. En España le dicen desahucios. Un fenómeno que al inicio afectaba a aquellas familias que estaban hipotecadas y que no habían podido seguir pagando la cuota, pero la cuestión ahora es que ya hay familias que ni siquiera pueden pagar el alquiler. Una versión moderna urbana de una historia de desposesión que el mundo rural conoce, que tiene larga trayectoria en esa cuestión. Los lanzamientos o desahucios derivados del impago de 1 o más meses de alquiler de la vivienda subieron un 7,9% en el tercer trimestre de 2018, en comparación con idéntico trimestre del año anterior. Entre julio y septiembre se llevaron a cabo 7.518 procedimientos de desahucios en los que el inquilino fue expulsado del inmueble por no cumplir con sus obligaciones del pago al propietario, siguiendo la resolución dictada por la autoridad judicial. Esto según se recoge en el informe de efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial ha difundido. La fuerte subida del precio del alquiler en España, que para 2017 cerró con una media de 8,9%, según Fotocasa, está detrás del aumento de los lanzamientos que ya suponen el 65,1%, es decir, 7.518 del total de desahucios ejecutados en el tercer trimestre del año.
El grueso de los lanzamientos por impago del alquiler se da en las regiones donde más han subido los precios de los arrendamientos. En el primer lugar aparece Cataluña con 1.738, el 23,1% del total, seguida por Andalucía con 1.034, Madrid 1.010 y la Comunidad Valenciana con 897. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias por impago de las letras al banco, la clasificación la encabeza Andalucía con 744, seguida por la Comunidad Valenciana con 632 y Cataluña con 589. ¿Quién hace el negocio? ¿Quién lo aprovecha? ¿Quién lo controla? Fondos buitres. También están los fondos buitres inmobiliarios y aquellas entidades financieras que suben los alquileres porque les conviene y les sigue llenando el bolsillo y que expulsan a los vecinos de barrios y ciudades que tradicionalmente han estado en su poder. Especulan con un derecho fundamental, que es el acceso a la vivienda. El pasado 14 de diciembre, el Consejo de Ministros del Gobierno de Sánchez aprobó un decreto ley con medidas urgentes sobre vivienda. Entre las disposiciones que plantea se destacan que la duración mínima contractual pasará de 3 a 5 años, 7 si la propiedad es una sociedad. La prórroga de arrendamiento crece de 1 a 3 años. Los honorarios de APIS o administración en la comercialización y contratación los asumirá la propiedad, solo si esta es una sociedad. Y los inquilinos de vivienda habitual ya no deberán hacer frente al impuesto de transmisiones patrimoniales. Este impuesto, que dejarán de cobrar las administraciones autonómicas, podría aligerar los pagos que tiene que hacer frente al inquilino al contratar un alquiler, renta corriente, fianza y honorarios, que suelen representar entre 3.000 y 5.000 euros. Pero el paquete de medidas del gobierno en el marco de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos no propone acciones claras para aumentar el parque de alquiler y moderar las rentas, dejando de nuevo sin abordar el problema fundamental de la escasa oferta y el elevado precio. Para Unidos Podemos, este decreto no cumple con las exigencias acordadas con el Ejecutivo en el pacto presupuestario. La norma llegará al Congreso este mes de enero y el socio principal del gobierno ya desafía con dinamitar la votación. No vamos a apoyar un real decretado que deja por el camino lo más importante y no incluye lo que está contemplado en el acuerdo presupuestario y es la medida fundamental para regular los precios, limitar las subidas abusivas en los alquileres en las zonas declaradas tensionadas. Han sentenciado. Exigen para limitar el precio de los alquileres, obligar a los grandes propietarios arrendadores, que son personas jurídicas, fondos de inversión o entidades financieras, a que prorroguen por otros 5 años los contratos cuando los inquilinos hayan cumplido con sus obligaciones contractuales y dotar comunidades autónomas y algunos municipios de herramientas jurídicas que puedan declarar zonas urbanas como áreas de mercado tensionado, donde se pueda regular el alquiler. Una medida que ya se ha puesto en marcha en ciudades alemanas como Berlín o Múnich. La norma señala 5 motivos concretos para poder determinar estas zonas: que exista una fuerte demanda de vivienda en alquiler asequible no satisfecha, que haya disponibles menos viviendas vacantes asequibles en relación a la media del territorio de la comunidad autónoma respectiva en supuestos de incremento de fuerte a la demanda, que las rentas de alquiler sean claramente superiores a la disponibilidad de rentas de las familias, y en cualquier caso, cuando las familias deban dedicar más del 30% de sus ingresos al pago de la renta de alquiler, que se esté produciendo un proceso de gentrificación que indique que hay una expulsión de los vecinos de la zona debido al incremento constante de las rentas de los alquileres, y que las rentas de los alquileres de vivienda habitual se haya incrementado un 15% o más en los últimos 3 años. Cotizaciones hasta ahora, ya cerrando el programa. Vamos, 59.60 para el Brent, abriendo semana, perdiendo 1,46%, o sea que tiene tendencia a la baja. WTI parado en $50,73 el barril. Petróleo venezolano, recuerden que cotiza en yuanes, que subió la semana pasada, está en 359,46 yuanes. Allí tienen un poquito de ese panorama también crudo en el mercado mundial. Será hasta mañana. Gracias por acompañarnos.